bonitas, hermosas alabanzas. Una de ellas decía que la mirada de Dios sobre nosotros nos llena de su paz. Hermosa testimonianza. Testificando es como vemos que vale la pena esperar en Dios. No nos desesperemos porque Dios llega justo a tiempo. Y todo es relacionado en que Dios desea que aprendamos a confiar en Él. Sin las dificultades, sin los problemas, ¿cómo diríamos? Dios me respaldó, Dios me sostuvo, Dios me puso la verdad con la que yo no quería pelear, pero vino Él y Él peleó por mí. La Biblia dice que Él pelea nuestras batallas. Y es bonito escuchar esas testimonianzas porque nos enseñan, espere, espere, espere. Y me encantó lo que la hermana dijo, Dios guardó mi corazón. Y está relacionado con la predicación de ahora, un personaje que no pudo guardar su corazón. Pues vamos a ir al libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1. Este es un libro que, por lo general, el profeta es un mensajero de Dios. El profeta, Dios le daba al profeta la palabra que tenía que llevar a su pueblo. Pues este libro no habla tanto del mensaje de Dios, sino del profeta mismo. Jonás, capítulo 1, si lo tenemos, damos lectura en el versículo número 1. Amén. Si lo tenemos, lo leemos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Amén. Oramos, ponemos en las manos de Dios esta palabra. Gracias le damos, Padre bueno, porque grande es su amor. Gracias porque grande es su misericordia y porque usted constantemente nos lo recuerda a través de su palabra. Gracias porque usted nos ha visto y en esta noche nos tiene en este lugar, Padre bendito. Rogamos que hable a cada una de nuestras vidas. Usted conoce nuestras necesidades, los deseos que hay en nuestro corazón. Usted es fiel, Padre bendito. Usted es fiel y justo. Gracias le damos, Padre bendito, en esta noche. Tome el control de esta reunión, desde inicio hasta fin, y que sea su nombre glorificado y exaltado, Padre bueno. En el nombre de su Hijo amado hemos orado. Amén. Amén. Pueden acomodarse. Pues en esta noche les adelantaba que vamos a hablar de un personaje que no pudo guardar su corazón. Y a todo esto, mientras estábamos cantando las alabanzas, me quedó pero tan, de todas las alabanzas, me quedó tan guardada la que dice: tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Pero hay excepciones y me venía en mente Jonás. La mirada de Dios estaba sobre Jonás, pero esto no le llenaba de paz en su corazón. ¿Y a causa de qué? ¿Por qué? Si la mirada de Dios sobre nosotros es cuidado, es protección, es yo estoy ahí, es yo no te he abandonado. Incluso en las circunstancias, incluso en medio de las tormentas, la mirada de Dios sobre nosotros nos llena de su paz, porque sabemos de que hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos protege. Pero ¿qué pasó en el caso de Jonás? La mirada de Dios estaba sobre él y le había dado una misión, le había dado un objetivo. ¿Cuántos se recuerdan lo que hablamos hace algunos viernes atrás? Que Dios nos ha llamado y nos da una misión. Él ya nos ha dado y vamos a ser procesados. Pues en este caso, Jonás
tenía una misión. Y aquí vimos en el versículo donde dice, el mensaje que Dios le dio fue, ve y pregona. El punto es, ¿a quién le tenía que ir a pregonar? A Nínive. Era la capital de Asiria. ¿Qué fama tenían los asirios? Jonás no pudo guardar su corazón y en él había resentimiento, había odio, había rencor, había incluso deseo de venganza. Que incluso él dijo, él prefería, y lo vemos a lo largo del libro de Jonás, él prefería incluso morir, pero no ir a predicar, no ir a pregonar la palabra de Dios. Porque Jonás sabía que Dios es grande en amor, es grande en misericordia y Él está ahí esperando a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Jonás en primera persona había vivido todas las veces que Dios había perdonado al pueblo israelita. De tantas veces, Jonás estaba más que seguro que si el pueblo ninivita se arrepentía, Dios los iba a perdonar. ¿Y él qué dijo? No, yo no voy a ir. Bien obediente, ¿verdad? Se preparó para huir. No era el mandato que Dios le dio, pero él, ¿qué hizo? Se preparó para huir. Le dijeron, ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Su misión, él no la valoró. Y aquí nosotros tenemos que entrar en juego. O el mandato de Dios o lo que hay en mi corazón. Lo que está en el corazón, dice la palabra, que es engañoso. Es engañoso, no nos confiemos de lo que hay en nuestro corazón. Él tenía que poner en una bilancha, en una pesa, o lo que Dios me está diciendo o lo que yo he guardado en mi corazón. Humanamente, yo lo puedo comprender, humanamente, pero espiritualmente, ¿qué nos beneficia más? Si Dios nos ha mandado a perdonar como Él nos perdonó, Jesús mismo vino y nos dio el ejemplo. Son las luchas que enfrenta el cristiano. Y como la hermana dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero a esto nosotros hemos sido llamados. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Era una indicación clara, no había donde perderse, a Nínive. No le dijo, te vas a la derecha, después a la izquierda, y por decir yo me equivoqué, por error tomé la calle equivocada. No, a Nínive lo mandó a un lugar específico, aquella gran ciudad. ¿Y por qué lo mandó a esa gran ciudad? Porque la maldad de estas personas había llegado delante de Dios, como por decir, sobrepasó los límites. Dios ya no podía y mandó a Jonás. Si seguimos adelante, versículo número 3. Y Jonás obedientemente vimos que se levantó para huir. ¿Cuántos de nosotros hemos huido del mandato que Dios nos ha dado? Dios nos está diciendo las cosas, pero preferimos huir, porque muchas veces es más fácil. Y aquí venimos al punto donde dice, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Pero en este caso a Jonás, la mirada de Dios sobre él lo estaba atormentando. A causa de la desobediencia, a causa de la dureza de corazón. Porque aquí hay dos costos, o obedecemos o desobedecemos. La obediencia nos va a dar paz. La desobediencia nos va a tribular. Y aquí lo estamos viendo. Pues Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Pregunta, ¿podemos huir de la presencia de Jehová? No podemos. Es omnipresente, omnisciente. En todo lugar está, Él todo lo sabe. Si vamos más adelante, otro punto que nosotros podemos observar, los marineros iban en su nave y llegó Jonás.
a causa de Jonás, toda esa embarcación, esa nave y todos los marineros que iban ahí entraron en dificultad. A causa de uno. Si Jonás no hubiera subido a ese barco, a esa nave, ellos hubieran salido, hubieran llegado a su destinación y todo, ¿ok? Pero a causa de Jonás, a causa de la desobediencia de Jonás, estos marineros pensaron que ya no iban a regresar vivos. Y llegaron a una preocupación de decir, clamemos a nuestros dioses. Y Jonás, ¿saben qué estaba haciendo? En la nave iba que, las olas que casi lo cubrían. Y él bien tranquilo, dormido. Lo llegaron a llamar, ve y clama a tu Dios. ¿No te das cuenta de que vamos a morir? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte cayó sobre Jonás y los marineros dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Dinos qué tenemos que hacer para que tu Dios ya no se enoje y que no podamos morir. Y le tuvieron que arrojar al mar. Le tuvieron que arrojar. Con angustia los marineros tuvieron que arrojarle al mar. Jonás tuvo que tocar el fondo del mar para poder entender el mandato que Dios le había dado, para poder entender que no podía huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tocado alguna vez fondo? Situaciones difíciles. Para Jonás, literalmente, llegó al fondo del mar. Nosotros tal vez emocionalmente, físicamente, económicamente, hemos llegado a ese fondo del mar. Si hacemos un contraste en la vida de Jonás y en la vida de Job, Job fue tentado. Jonás, en este caso, fue probado. Fue probado para ver qué había en su corazón. Si nosotros vamos más adelante, en el capítulo vamos a ir al capítulo. Ok, bueno, antes de llegar, sucede que Jonás estuvo en el estómago del gran pez. Y después de 3 días y 3 noches, él pudo comprender que tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Tenía que ir en contra de sus deseos, en contra de sus emociones. Y lo hizo, fue y pregonó la palabra de Dios. El mensaje que él llevó fue uno, y era que Dios iba a destruir a Nínive. Nosotros cuando vamos y evangelizamos, llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y aquí el mensaje que él llevó fue seco. Nínive va a ser destruida. Después de lo que le pasó a Jonás, ustedes no sé si se imaginan cuántas personas vieron, cuántas personas supieron, los marineros. Yo me imagino que lo que sucedió ahí se expandió. O sea, giró la voz, giraron las noticias. Y yo creo que esto para los ninivitas fue impactante, tanto de decir, 3 palabras me son suficientes para que yo pueda creer y arrepentirme. Porque es impactante aquí las palabras que le dice, ve y pregona, ve y di que Nínive va a ser destruida. Estas fueron las palabras que Jonás llevó. Y dice que aquí ellos se arrepintieron y ayunaron y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Vemos que hubo un arrepentimiento y que un arrepentimiento es diferente al remordimiento. El arrepentimiento es un cambio y el remordimiento, lloramos un ratito, pero después seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo. Si vamos al capítulo 3, versículo 10, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Amén. Y vio Dios lo que hicieron
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya no fue destruida Nínive, porque vio Dios que se arrepintieron de su mal proceder, de lo mal que estaban haciendo. Este es un punto clave, porque aquí encontramos la respuesta de por qué Jonás no quería ir a predicar. Porque él no quería que ellos se arrepintieran. Jonás prácticamente estaba saboteando el propósito de Dios. ¿Y qué dice? Capítulo 4. Pero Jonás, capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí confirmamos, no importa cuán grande sea mi pecado, Dios va a estar ahí para perdonarme. Pero tiene que haber un arrepentimiento y Dios va a estar ahí para perdonarme, porque Dios es misericordioso. La misma misericordia que tuvo con el pueblo ninivita fue la misma misericordia que tuvo al mismo tiempo para con Jonás. ¿O no tuvo paciencia Dios con Jonás? Ahí vamos mano a mano, ¿no? Ni uno es bueno ni el otro es malo. Porque él mismo no estaba obedeciendo. A este punto, Jonás estaba enojado y no podía comprender lo que Dios le estaba hablando. Dios le puso una calabacera y estaba leyendo y decía que era una planta que crece rápidamente y que sus hojas son grandes. Y se la dio a Jonás para que le hiciera sombra, para que él pudiera protegerse. Se hablaba que había un fuerte sol y que si había viento era caliente. Físicamente esto dañaba y afectaba. Pues asimismo Dios le proveyó, pero al mismo tiempo dice que le mandó un gusano que la dañó. E incluso en este momento Jonás se enojó y le hizo ver que si él se molestaba por esta planta que no le había costado, por esta planta por la cual él no había sufrido, ¿cómo Dios no iba a tener misericordia de una ciudad? Y aquí, por cierto, en el capítulo 4, versículo 11, le hace ver, si lo leemos juntos: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Quién dio su vida por nosotros? Jesucristo. ¿Cómo Él va a venir y nos va a señalar y nos va a acusar si Él entregó su vida con un propósito? Aquí es lo que está diciendo. Pero ¿quién pagó el precio? Él sabe nuestro valor. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos regenera. Es Él quien hace la obra, es en su momento. Pero tenemos que estar pendientes a no llenarnos de enojo, porque muchas veces el enojo nos ciega y no logramos comprender el mensaje que Dios nos está dando, lo que Él está hablando a nuestras vidas. Que Dios guarde nuestros corazones para que podamos comprender cuál es su voluntad. No huyamos de lo que Dios nos está encomendado. Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado un objetivo, Él nos está procesando. Guardemos nuestros corazones. Y me gustaría que fuéramos al Gálatas 4, capítulo 7. Lo leemos juntos. Así que,
Ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos por medio de Cristo. Si alguien le dice lo contrario, si alguien lo viene a señalar, aquí tenemos nuestro versículo. Es Cristo quien ha pagado nuestros pecados. Es Él quien pagó nuestras deudas. Ahora en nosotros, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un agradecimiento, un arrepentimiento verdadero. Esto en nosotros tiene que generar humildad y gratitud. Humildad y gratitud, que sean dos palabras claves. Seamos humildes. Jesús nos dio el ejemplo y que eso también venga unido a la gratitud. Seamos agradecidos. Ya Dios dio lo que tenía que hacer. Ya Dios pagó nuestra suciedad. Seamos agradecidos por el sacrificio que mandó a hacer a su único hijo. Para un padre es difícil, sería difícil entregar un hijo por una humanidad que sabemos que va a seguir pecando. Mas sin embargo, Dios lo hizo y Jesús fue obediente. No escatimó su vida, mas sin embargo la dio por obediencia al Padre y porque sabía que era la única manera en la cual nosotros podíamos tener acceso a Él mismo. Le vamos a dar gracias a Dios en esta noche porque una vez más nos muestra que tan grande es su misericordia, que tan grande es su amor. Y para ir finalizando, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Amén, leemos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Jesús, en Dios está nuestro socorro. Acerquémonos confiadamente, así como llegamos a nuestros padres en caso de necesidad. En caso de un consejo, con la misma confianza podemos llegar a Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Gracias le damos, Padre bueno, en esta noche por su palabra. Rogamos